8 de la mañana en punto, le damos la bienvenida y el buenos días a Licenia primero, ¿cómo vas? Hola Alexis, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Disculpen el retraso, un accidente en la Simón Bolívar, precisamente en el túnel Guayasamín. Eh, Provocó este retraso, un tráfico impresionante, pero ya está aliviado el tráfico, están ya con normalidad y las personas que sufrieron el accidente, pues ojalá no sea muy grave desde aquí a ellos, ojalá que su situación sea estable y se recupere. Un accidente de una pareja que iba a bordo de una motocicleta, aparentemente contra un automóvil al interior del túnel Guayasamín. Las ambulancias los atendieron y se los llevaron, así es que esperemos que se recuperen. Eso es el motivo del retraso, pero ya estamos aquí listos, 8 de la mañana en punto Noticias, primera emisión, listos para saludar ya con el doctor Ernesto Pazmiño, abogado, exdirector de rehabilitación y experto en materia de derechos humanos. ¿Cómo está, doctor Pazmiño? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Un nuevo episodio de esta interminable cadena de hechos de violencia, de masacres, de asesinatos en las cárceles del país. Hemos estado experimentando en los últimos días y ahí la respuesta del Estado. ¿Cómo evaluar esta respuesta, doctor Pazmiño? Un nuevo estado de excepción que involucra movilización de Fuerzas Armadas, intervención de Fuerzas Armadas, de policía, de recursos, algo que ya había sido anunciado incluso en julio pasado por el mismo presidente de la República, cuando designó al entonces director del SNAI, el señor Fausto Cobos. Son prácticamente las mismas respuestas. No sé si cambia de la primera reacción a esta, un número impresionante de personas privadas de la libertad asesinadas, un irrespeto absoluto a los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares. ¿Cómo evalúa usted la reacción del Estado en general, del gobierno en particular, frente a esta nueva crisis carcelaria? Doctor Pazmiño, buenos días. Creo que está silenciado, doctor. Buenos días. Ahí sí le escuchamos. Gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan. Pongamos algo en contexto para responder la pregunta que usted me ha hecho, Lisset. A ver, vemos de que siempre existieron muertes en el sistema penitenciario, pero no en la magnitud que últimamente estamos observando. Las muertes crueles, las masacres crueles se producen a partir del año 2019. Eso es evidente. En el 2021, solo en el 2021, hasta este momento han fallecido casi 500 personas, solo en el 2021. Eso es terrible. Hay personas que dicen 116, 120. Yo acabo de recibir una comunicación de personas que de dentro de los centros de rehabilitación de la penitenciaría que hablan ya de cerca de 300 personas. Pero la información oficial, doctor, perdón que le corte ahí, yo fui bastante duro con el tema en la introducción, en el comentario. Creo que hay que circunscribirnos a la información oficial, y tanto de policía como de SNAI. La información oficial es que se trata de 118 personas asesinadas dentro de los centros de privación de libertad, y hay un conteo que lo ha hecho Carlos Oporto, que maneja mucho estadísticas, doctor, y creo que lo tenga en cuenta. Él dice que en 2021, hasta el momento, hasta el 29 de septiembre, hay 234 personas privadas de libertad asesinadas dentro de los centros penitenciarios. Sí, si atendemos las cifras oficiales, es esa, pero lamentablemente usted ha visto, Alexis, de estos últimos días las cifras oficiales han ido variando. Primero fueron 21, después 26, después 40, hoy 116. Ojalá no hayan más. Ojalá esa sea la cifra definitiva. De ser así, solo en el 2021 en realidad habrían 248 presos fallecidos. Solo en el 2021 yo tengo la lista de centro por centro de rehabilitación social. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué sacamos como conclusión de esto, ciudadanos? De que la crisis carcelaria es una consecuencia principalmente del sistema neoliberal que genera más inequidad. Este sistema neoliberal que se comienza a implementar con mayor fuerza desde mediados del año 2019 en el Ecuador. Y estamos asistiendo absortos, sin reacción inclusive, a ver una masacre sistemática. Esto es clave para utilizar un lenguaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es una masacre sistemática. Y lo que ha dicho Eugenio Raúl Zaffaroni, ese gran penalista latinoamericano, lamentablemente hay un genocidio por goteo. Es un genocidio realmente. Por lo tanto, yo
considero de que aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que actuar inmediatamente para evitar que no haya más muertos, porque no existe una propuesta para evitar las muertes posteriormente. Las propuestas que hace el gobierno en este momento son las mismas que ya han fallado. No veo nada novedoso, estado de excepción, estado de emergencia, que se dé dinero, ¿para qué? Solo para construir más centros, pero no se habla de la rehabilitación. Yo veo que ahí hablan que van a dar 75 millones para reconstruir los centros que se han dañado en las masacres. No, yo no estoy escuchando de que van a dar dinero para contratar más criminólogos. Yo no estoy escuchando que va a haber más fondos públicos para contratar más psicólogos, para contratar más terapeutas. Créanme ecuatorianos, de que en el Ecuador existen más cárceles que psicólogos. En el Ecuador existen más cárceles que terapeutas sociales. Cuando yo entré al sistema, no había un solo médico psiquiatra en ninguna cárcel del Ecuador. Eso es, ¿cómo van a rehabilitar si no existen psicólogos? Si no existen trabajadores sociales, si no existen terapeutas familiares, si no existe el equipo multidisciplinario, interdisciplinario mínimo que se requiere para realizar un proceso de rehabilitación serio, técnico, con medidas que nos permitan ver si se está cumpliendo o no los objetivos, las metas. Eso no veo en la propuesta del Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que hay un Estado fallido. Hay una ausencia de Estado en las cárceles y eso pone en peligro inclusive la supervivencia del Ecuador como Estado. Esto no es un juego, por favor, estamos viendo que reaccionamos cada vez que hay muertos. Pero pasa una semana y nos olvidamos. Y comienzan nuevamente las mismas estrategias. Miren, tan pernicioso es el tema que en el gobierno del señor Lasso, para hablar solo de él en este momento, se ha designado 3 directores del sistema de la Dirección Nacional de Servicio de Atención a los Presos, el SNAI. Y los 3 son militares. Un general del ejército y 2 coroneles retirados del ejército. ¿Cuál es la visión entonces del Estado? Solo seguridad. Solo ven que las cárceles pueden funcionar poniendo más policías, poniendo más militares, poniendo más candados y poniendo más barrotes. Y vemos que las consecuencias son funestas. Más policías, más militares es igual a más violencia en las cárceles. Eso genera esta reacción violenta al interior de las cárceles. Y esto seguirá. Ojalá no haya más muertos como ha habido hasta ahora. Pero Doctor Pazmiño, decisiones de esto va a continuar. Doctor Pazmiño, estos días hemos visto, digamos, todo tipo de comentarios, de análisis, algunos análisis que ya rayan en lo demencial, ¿no? Como uno que comentábamos hoy en el segmento de la opinión de un periodista que en Canal Abierto dice que lo de las cárceles es producto de una estrategia que viene desde Bélgica para desestabilizar al gobierno. La misma cantaleta. ¿Cuál es el diagnóstico serio? O sea, el análisis serio, el estudio pormenorizado de el origen, la génesis, ¿ya?, de esta crisis penitenciaria. Yo estos días he hablado mucho sobre el tema de el desmantelamiento del Estado. Por ejemplo, la eliminación del Ministerio de Justicia, que era el organismo rector en materia de rehabilitación social. Pero el diagnóstico suyo, que además conoce de cerca esta problemática, ¿cuál es? El diagnóstico actual es de que existe una ausencia del Estado y un desmantelamiento de las instituciones que garantizaban de alguna manera una propuesta de rehabilitación algo técnica. Por ejemplo, la existencia del Ministerio de Justicia, que luego vimos de que fue un error eliminarlo. La eliminación del mismo Ministerio del Interior, que estaba dedicado a trabajar en los temas de seguridad. Ahora desde el Ministerio de la Política, del Ministerio de Gobierno, no existe esa propuesta de seguridad. A ver, yo he escuchado también a tantas personas. Yo creo que lo importante es abrir las cárceles a la sociedad civil. Yo quisiera que los que opinan sobre las cárceles vayan a las cárceles. El problema es que no conocen. Yo lo conozco las cárceles por dentro, he vivido casi en las cárceles desde hace muchos años, por el ejercicio de la profesión. Hace años me mandaron a arreglar en el penal, hace más de 30 años, lo arreglamos, pero tratando a los presos como seres humanos. Aquí lo que falta es una política fundamentada en una visión de respeto a los derechos humanos. Si eso no existe, las masacres van a continuar. ¿Qué es lo que yo veo en este momento? De que no están mirando la solución a las cárceles desde una propuesta técnica. Daremos soluciones, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué hacer? Hagamos, yo ya propuse esto.
lamentablemente nadie me paró bola. Y creían que estaba loco cuando decía, conversemos con los presos, conversemos con los jefes de las bandas. Y ahí me dijeron, ¿cómo vas a conversar con las bandas? Y ahí vienen las respuestas antitécnicas y las respuestas políticas. Y ahí esa misma respuesta, mi doctor Pazmiño, ha dado el presidente de la República, que dice que él no va a transar con las mafias. Eso es punitivismo puro. Eso no soluciona los problemas. Yo quiero dar una solución concretísima, desde la visión técnica. A ver, señor presidente de la República, haga un decreto presidencial, aprovechando el estado de excepción que le permite, y saque las manos la política del sistema de rehabilitación social. Entreguemos a un mecanismo técnico conformado por criminólogos, por expertos en derecho penal, por expertos en criminología, el manejo de las cárceles. Es sencillo hacer. ¿Cómo? Un decreto en que le entregue a la Defensoría del Pueblo, lo pongo a la Defensoría del Pueblo porque esta institución es parte del directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, entregue a la Defensoría del Pueblo el manejo, la dirección del directorio del Sistema de Rehabilitación Social, que lo componen varios ministerios, que cada ministerio que conforme el directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación Social envíe un delegado que no sea un funcionario del ministerio. Cada ministro, cada institución del directorio envía un criminólogo experto en eso, contrate por servicios profesionales $2,000 al mes, 2,500, pero manden un criminólogo. Con esto se conforma un equipo técnico de alta categoría técnica y designan a un director del SNAI igual, que no sea capitán, que no sea sargento, que no sea coronel. Eso no funciona, ellos están preparados para otra cosa. Los militares están preparados para la fuerza, para mandar, para ordenar, pero no para tratar de manera humana a los presos. Este sistema nacional, ¿qué puede hacer? Inmediatamente 3 cosas. Este nuevo sistema conformado por expertos, pero que le den autonomía, porque si alguien le dice, a ver, venga acá a trabajar en el sistema como parte del gobierno, nadie va a querer ser parte del sistema si dicen que es parte del gobierno. Dele la autonomía suficiente, que ellos contraten, que intervengan las universidades. Desde las universidades que envíen delegados, un delegado por cada universidad, mire, para conformar este gran equipo de expertos técnicos que haga 3 cosas fundamentales. La primera, establecer una política criminal en el Estado. No existe política criminal de Estado en el Ecuador. Eso es trágico. La Comisión, los organismos internacionales observan por qué no tienen una propuesta. Ya la Corte Constitucional dijo, por favor, quiero una propuesta de política criminal. No hay. No existe. Segundo, ¿qué haría? Reformas legales inmediatas. Por Dios, ese COIP que se aprobó es un masivo reproductor de presos. Todos los caminos en el Ecuador conducen a la cárcel. Por lo tanto, reformas urgentes. Una principal. En ningún caso de delitos menores, es decir, de aquellos que tienen pena de hasta 5 años, se pone prisión preventiva. Y se pone otras medidas alternativas para evitar la impunidad. El grillete electrónico, el arresto domiciliario, la presentación periódica, etc. Hay muchos mecanismos. Lo que pasa es que los mecanismos humanos aquí no se utilizan. Aquí se utiliza solo la cárcel. Porque así está conformada la Fiscalía General del Estado, por ejemplo. Y esta es la tercera atribución que tendría esta comisión técnica. Establecer mecanismos para las reformas institucionales. No es posible de que se tenga desde la cabeza superior de la Fiscalía General del Estado la orientación a los fiscales que en todo caso pidan prisión preventiva. Yo le tengo aquí el comunicado, lo tengo aquí en mi celular, que Doctor, la señora fiscal general dice: la prisión preventiva es la regla. Eso dijo en su exposición oral. Recuerde usted cuando el transitorio les convocó al concurso, ¿no? Ella dijo que para todos cárcel. Se reporta, según información de la SNAI, que existen 8.167 personas privadas de la libertad presentes en los 12 pabellones repartidos en 48 alas. Esa cárcel, la penitenciaría litoral, ¿capacidad para cuántos privados de libertad tiene? Si hay 8.167 por un lado, y por otro, aparte de el uso excesivo de la prisión preventiva, ¿cuáles otras son las causas por las cuales existe este hacinamiento? Y le quiero trasladar
además una pregunta de un oyente, doctor Pazmiño, de que cómo se consigue estadísticas sobre sentenciados por narcotráfico, por asesinato y por prisión preventiva, ¿no? Sí, las estadísticas existen. Lamentablemente creo que no hay tiempo. Yo tengo aquí todas las estadísticas por tipo de delito, por varios perfiles de los presos. Lamentablemente en el Ecuador no se hacen estudios criminológicos adecuados que determinen el perfil de los detenidos. ¿De dónde provienen? ¿De qué clases populares? ¿Qué nivel de instrucción? ¿Son de primaria, secundaria, analfabetos, no terminadas la primaria, etcétera? ¿Cuáles son los delitos más recurrentes? Con esto, establecer una política criminal que nos permita dos cosas fundamentales: que el Estado establezca el camino de qué delitos perseguir. Mire, Alexis, aquí le voy a dar solo para fundamentar la respuesta una cosa. El 29% de las personas que están privadas de la libertad, 28.63% es el dato exacto, pero para que me entiendan mejor, 29% de los privados de la libertad son por tráfico de droga. La mayoría, el 90% de ellos, es por microtráfico. Ajá. Es decir, ahí están hombres y mujeres en situación precaria que cometen estos delitos. Estos delitos no generan un problema grave a la sociedad que no sea el consumo, pero eso hay que combatirlo con otras políticas, pero no con la cárcel. El otro dato, escuchen esto, el 26.21% de los presos están por delitos contra la propiedad. Es decir, el 53%, 29, el 56% de los presos es por delitos menores. Estos dos delitos. El resto ya son otro tipo de delitos. No es cierto ese estigma que nos han metido que las cárceles están llenas de violadores, de criminales, de asesinos. No, las cárceles están llenas de personas que han cometido delitos menores y que no deben estar en las cárceles, que se debe utilizar otro mecanismo diferente a la prisión que dé soluciones más efectivas que la cárcel. Solo doy un ejemplo: una persona que hurta, una persona que roba cualquier cosa en este momento, y lo metemos a la cárcel, enseguida forma parte de estas bandas. Lamentablemente, uno de los fallecidos, para referirme solo a uno, hasta estuvo sentenciado por un delito pequeño 1 año, ya estuvo 9 meses, es decir, él ya debió haber salido hace 3 meses, con el 60%. Pero como aquí demoran hasta los beneficios penitenciarios, más fácil un preso sale en el ataúd de la cárcel que con los beneficios penitenciarios. Porque en el sistema es inhumano, corrupto, una corrupción terrible, que para darle el beneficio penitenciario tienen que pagar dinero. Es uno de los fallecidos de esta persona. Mire la tragedia. 1 año significa fue un delito pequeñísimo, sin duda un hurto de algún pan, algún hurto de alguna cosa. Ahora, doctor Pazmiño, ¿dónde queda la versión oficial de que esto es fruto del enfrentamiento entre bandas criminales internacionales dedicadas al narcotráfico, por un lado, y la respuesta, en cierto punto, y con el respeto a las autoridades, inhumana que se ha dado a los familiares de las personas privadas de la libertad asesinadas en esta masacre? Mire usted cómo se sentó un señor allí, se paró en un cerramiento a leer los nombres de los asesinados, cómo todavía no han sido capaces de entregar los cuerpos. Apenas 20 de los 118 han sido entregados a sus familias. Madres, hijos, padres, esposas, hermanas que buscan con desesperación poder saber qué pasó con sus seres queridos. Este manejo, tenemos tan poca capacidad en el ámbito de forense para poder identificar qué pasa con el sistema de registro de huellas digitales que se supone deben tener las autoridades para agilitar este reconocimiento de cuerpos. Su análisis de eso, doctor. A mí me preocupa una cosa. Las cárceles de este momento, principalmente desde el gobierno del señor Lasso, con los directores del SNAI como ex militares, ex policías, las cárceles están militarizadas y policializadas. A pesar de eso hay las masacres. Miren, entonces la seguridad no es el camino. Por otro lado, vivimos un estado de policía. Lamentablemente eso es evidente. En este momento lo que podemos observar es un papel preponderante de la policía y de los militares en el funcionamiento del sistema de justicia. Vaya usted a la fiscalía, todo es policía.
todo es policía. Vaya a medicina legal, al servicio de medicina forense, solo dirigen los policías. Y los médicos forenses tienen grados de policía. Por eso es que si quieren un examen médico forense a la manera que algún fiscal quiere, simplemente lo consiguen por medio de la policía. Segundo, las morgues, el sistema de peritos del sistema judicial, todos son policías. Nombre, señor fiscal, un perito para que vea, haga el informe de esto. Por ejemplo, en el caso que yo estoy defendiendo de los chicos que supuestamente incendiaron el edificio de Contraria, al sargento, al cabo segundo, al sargento primero. Todo es policía en el Ecuador. Por lo tanto, yo creo que si queremos construir realmente el Estado constitucional de derechos y justicia que dice el artículo 1 de la Constitución, debemos superar esta relación difícil y compleja con el ejercicio del poder de la policía y las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Eso es fundamental. Hay que despolicializar el sistema de justicia y las instituciones en el Ecuador. Vaya usted a Europa a ver si la policía tiene este nivel de injerencia en el sistema de justicia, en el sistema democrático, en las instituciones democráticas. No. Esto es aquí en el Ecuador. En todo están las Fuerzas Armadas y en todo está la Policía Nacional. Pero es que nos llevaron a ese esquema después de que desmantelaron el Ministerio de Justicia y ya no había la formación necesaria para tener guías penitenciarios. Hay una inquietud que también tiene la gente, doctor, y es, digamos, en algunas ocasiones con usted hemos conversado sobre esto y nos dio la solución. Como por ejemplo, para reducir el hacinamiento. Debería haber, digamos, por el efecto que usted mencionaba hace un momento, el número de privados de libertad por delitos menores, o por gente que ya incluso cumplió más de un cierto porcentaje de la condena y podría acogerse a la prelibertad, pero no hay los operadores de justicia suficientes o abogados suficientes que puedan tramitar esos casos. ¿Qué soluciones se le podría dar para el tema del hacinamiento? Y otro adicional, esto tiene que ver y es resultado mucho de ese punitivismo y de ese populismo penal, ¿no? Creemos que llenando las cárceles de presos, tú liberas las calles de la inseguridad. Cuando ayer, por ejemplo, le escuchaba a Fernando Carrión, que también ha estado con nosotros y que ya lo alertó aquí, que esta inseguridad y esta violencia que hoy se produce en las cárceles, más adelante corremos el riesgo de que se siga reproduciendo en los espacios abiertos, en las calles, plazas y lugares públicos. A ver, dos cosas, Alex. Primero, yo no estoy de acuerdo, porque conozco desde dentro de las cárceles, que la violencia y las masacres se den por influencia de bandas externas del narcotráfico. Y ahora veo, yo también entro al Twitter, al WhatsApp, a los chats, y veo a periodistas. Acabo de leer de una presentadora de televisión de Teleamazonas que dice, esto es consecuencia de las relaciones con el narcotráfico que creó el prófugo en Bélgica. Por favor, ya olvídense de eso. Aquí todo ven correísmo y no asumen las responsabilidades. ¿Qué dice el Estado? Es una riña entre bandas. Por un cumpleaños. Con eso se deslinda de la responsabilidad del Estado. La Constitución del Ecuador dice que el Estado es responsable de la seguridad, la vida y la integridad personal de los presos. Ellos son los responsables. Por eso yo proponía de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inmediatamente haga una visita in loco, como ellos llaman, a la visita en sitio, en el lugar, para que vea la situación en que están las cárceles. ¿Y qué es lo que va a encontrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hacinamiento, lo que usted está hablando, Alexis. El grosero hacinamiento que tenemos es lo que genera esta masacre. ¿Por qué? Porque mire, señores, solo que se venda $2 al día de droga en las cárceles del país, $2 por preso, son 40,000 presos. Estamos hablando de 80,000, 100,000 dólares diarios. El mercado interno de la droga en las cárceles es lo que provoca estas masacres. No le metan a las mafias internacionales. No, esto es problema interno. Allá, si controlamos eficientemente las cárceles, ¿qué van a hacer las mafias internacionales? Absolutamente nada. No le mientan al país. Esto es problema de dentro de las cárceles que nadie soluciona. Miren, hemos visto todos estos días, yo he visto en la televisión casi siempre, pese a que estoy dejando de ver los canales mercantiles. Vemos todos los días casi que la policía entró y sacan armas. Ya una nueva requisa. Al tercer día nuevamente entra la policía y nuevamente encuentra armas.
hace 6 días hicieron la última requisa y miren la matanza, hasta con granadas, hasta con dinamitas. ¿Quién controla el ingreso a la policía? Los filtros, los 2 filtros de ingreso a las cárceles, la policía. Saquen una conclusión, perdón, yo no quiero responsabilizar, pero saquen una conclusión, ¿qué está pasando? Si entran fusiles, si entran granadas, si entran tacos de dinamita, ¿cómo no va a ingresar droga? Adentro es un negocio millonario, cientos de millones de dólares corren por el negocio de la droga. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar el hacinamiento inmediatamente. 3 cosas facilitas hay que hacer. Yo propuse eso, pero decían que estoy loco, porque se necesita voluntad política. Porque aquí, al tomar una decisión sobre las cárceles, no es que al presidente esto le va a costar políticamente. Y más están viendo el costo político que los beneficios humanos que puede traer una solución. 3 cosas rapiditas, señor Lasso, haga, porque está en manos del presidente de la República. 1, indulte a todas las personas sentenciadas por delitos menores con penas menores a 5 años, es decir, delitos que no han generado conmoción social, pequeños hurtos, riñas, gran cantidad de personas están por riñas. Indulte, ahí salen unas 6,000 personas. Otro tema facilito de hacer. El 35% de los presos están con prisión preventiva, es decir, sin sentencia. Esto es trágico en un Estado constitucional de derecho. No pueden estar presos más de 6 meses tanta gente. Por lo tanto, pidan por Dios a los jueces, a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, que dejen sin efecto la medida de prisión preventiva que está soportando estas personas. Con eso salen 14,000 personas más de la cárcel. Claro, hay que ver el tipo de delito. No va a salir una persona que está con prisión preventiva por violación con muerte a una niña o asesinatos o femicidios, no. Esos delitos muy graves, no. Pero cambien, sustituyan la prisión preventiva de los que están en cárcel con prisión preventiva por otra medida cautelar. Tercero, inmediatamente, señor Lasso, póngase fuerte, como dice que usted va a poner mano dura. Obligue a los países de los amigos vecinos, a los presidentes de los países vecinos. Haga la diplomacia penitenciaria ahora. Y pida que lleven a sus países a que paguen las penas los extranjeros que están en el Ecuador. Son más de 3,000. Son más de 3,000. Hagan lo que hizo Chile con los bolivianos. En una ocasión, Chile quería deshacinar sus cárceles y había mucho boliviano. Y Bolivia no quería recibir porque sus cárceles también estaban llenas. ¿Qué hicieron? Señor presidente, mañana a las 12 del día 2 aviones aterrizarán en el aeropuerto del Alto con los presos. Si usted les recibe, en buena hora. Si no les recibe, ahí les dejamos. Y ahí sí hicieron. Y trasladaron a muchos. Muchísimas gracias, doctor. Le queremos agradecer, se nos acabó el tiempo. Muy interesante, como siempre, poder conversar con usted. Le queremos comprometer porque este tema va a seguir de largo, va a traer cola. Así que le queremos comprometer para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. No se olviden del tema porque unos días y nos quedamos ahí y es necesario insistir para que no haya otra masacre. Muchas gracias a ustedes.